Bien, quiero antes de comenzar nuestro tema, como siempre, dar las gracias a nuestro ingeniero Ronald Alberto Puentes. Él es el que embellece nuestras figuras, el tipo de letra, todo. Y la profesora Rosmary Canales, que no está ella en la transmisión directamente, y su esposo, el profesor Alex Quiñones. Muchas gracias porque ellos hacen posible que podamos llegar hoy a ustedes. Quiero recordarles que esos temas están siendo grabados y los va a encontrar por YouTube. Crecer en Cristo. Qué título más sugestivo, ¿verdad? Nosotros sabemos muy bien que el nacimiento es un momento de gozo. ¿Con qué expectativa? Los que somos padres lo sabemos. ¿Con qué expectativa esperamos esos 9 meses a nuestros bebés, a nuestros hijos? Una semilla germina y la apariencia de aquellas primeras hojas trae felicidad al jardinero. Nace un bebé y su primer quejido anuncia al mundo que una nueva vida exige su lugar en este mundo. Perdonen el caso personal. Yo recuerdo el nacimiento de mi primer hijo siempre con una expectativa y no cesa de mirar la perfección de sus manos, de sus pies, de su rostro, cómo salió de la nada, porque un espermatozoide no lo vemos, un óvulo no lo vemos, una relación de amor y sale este ser tan perfecto. Y obviamente así las plantas, uno se maravilla cuando una semillita la siembra y ve crecer esa planta y más tarde dar frutos. Caramba, tanto en la raza humana como en la naturaleza, el crecimiento debe ser continuo, constante, madurador y fructífero. Es parte de la vida. Sin él, el nacimiento pues no tiene significado, no tendría propósito ni destino. Crecer es una ecuación inseparable de la vida, tanto física como espiritual. Un niño que no crezca, pues no va a ser normal, se nos va a quedar enano. Una planta que no crece y se va a marchitar, aunque ahora hay unos procesos de plantas pequeñas, pero dan sus frutos, crecen hasta cierto punto y dan sus frutos. Eso ya es planeado. Pero el crecimiento es algo normal y natural en la naturaleza, en el reino animal y también con nosotros los humanos. Obvio, hay que crecer y la vida justamente es comenzar un crecimiento en todo sentido. El ser humano físico, mental, espiritual y en todo sentido. Dios quiere que seamos personas que crecemos integralmente en todo, porque entonces seríamos fenómenos. Y hay personas, fenómenos en este mundo, pero tenemos que crecer en todo. Hay gente muy rica, pero intelectualmente muertos. Otros genios, pero físicamente no responden. Pero Dios quiere un crecimiento integral de todos nosotros. Ahora, quizás el principio más fundamental y el único de la vida cristiana, ya llevándolo al campo espiritual, es que comienza con la muerte. ¿Cómo así? Sí, el crecimiento espiritual comienza con la muerte. En primer lugar, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y en segundo lugar, con la muerte de nosotros al yo. En tercer lugar, como resultado de lo anterior, entonces caminamos en una nueva vida, en novedad de vida. Entonces, miren ustedes este contraste, ¿no? La vida cristiana comienza con la muerte de Jesús en la cruz. Para nosotros, con nuestra muerte al yo, al pecado. Y entonces se realiza lo que Jesús llamó el nuevo nacimiento. Tendrás que nacer de nuevo. Qué lindo, ¿no? Los contrastes.
las cosas que Dios hace tan increíbles. Entonces, como ya dijimos, se comienza con la muerte de Cristo en la cruz. Sí, porque en la cruz se encuentra como un centro del plan divino de salvación. Algunas personas se molestan cuando uno habla de la cruz. Bueno, creen que uno adora la cruz. No, no, realmente es lo que sucedió, lo que pasó en la cruz y la mencionamos para decir el sacrificio de Jesús. Es el centro del plan divino de salvación. Sin ella, Satanás y sus fuerzas demoníacas no serían vencidas. El problema del pecado no habría sido resuelto sin lo que sucedió en la cruz y la muerte no habría sido aplastada, vencida, porque fue vencida en la cruz. ¿Por qué? Por Jesús, obviamente. Lo que él hizo en la cruz, eso es lo que tiene valor. Por eso la cruz, en cierta manera, ha llegado a ser un símbolo del cristianismo. La vida entonces comienza con la muerte y la muerte de Cristo. Ahora bien, la descripción gráfica del apóstol Pablo en Colosenses es digna de ser notada. Ya lo vamos a leer el texto. En primer lugar, porque menciona que Cristo despojó a los principados y potestades, hablando pues del poder del mal, del maligno. En segundo lugar, en la cruz hizo de Satanás y sus colaboradores un espectáculo público ante el universo. Ahí Satanás desenmascaró completamente su odio contra Jesús, su odio contra los seres humanos, su odio contra Dios y su plan maléfico. Ahí quedó plenamente desenmascarado ante el universo porque todo el universo estuvo expectante de lo que iba a suceder en la cruz del Calvario. Y en tercer lugar, la cruz ha asegurado esa victoria final escatológica, o sea, del final sobre Satanás, el pecado y la muerte. Entonces, tres cosas que vamos a leerlas ahí en Colosenses. Uno, se despoja de todo poder y autoridad a los principados y potestades. En segundo lugar, que Satanás y sus colaboradores quedaron ya desenmascarados en el universo. Y tercero, que hay una victoria asegurada sobre el pecado, sobre la muerte y la vida eterna asegurada a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Ahora bien, la sangre de Jesús garantiza entonces el perdón de los pecados y siembra la semilla de la novedad del crecimiento, del nuevo nacimiento. Uno de los primeros aspectos de esta novedad de vida y crecimiento en la vida cristiana es la reconciliación. La cruz es el instrumento de Dios para efectuar la reconciliación del ser humano con Él. Entonces, Jesús provoca esa reconciliación, esa vinculación otra vez del ser humano con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos separó de Dios, causó una muralla de separación. Ya no fue lo mismo que con Adán y Eva, no. Dios se distanció, obvio, porque el hombre se distanció y el pecado es una muralla ahí entre los dos. Pero gracias a lo que Jesús hizo por nosotros, su sangre ha logrado que haya un proceso de reconciliación. Vamos a leer de 2 Corintios capítulo 5, el verso 19, donde el apóstol Pablo nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, Cristo reconcilia al mundo, a la humanidad, con el Padre, con Dios. Y nosotros, en cierto nivel, que somos reconciliadores también con los demás seres humanos. Nos encargó la palabra de la reconciliación. Así que lo trascendental de la muerte de Jesús en la cruz es inmenso. ¿Cuántas cosas suceden a través de esa vida que entrega, esa sangre que entrega? Porque la vida en la sangre está, dice la palabra. Al derramar su sangre, Jesús
que se entregó su vida en lugar de nosotros. Hablando de la reconciliación con Dios, inmediatamente nos aboca a la segunda fase del proceso de crecimiento redentor, la reconciliación con nosotros seres humanos. Uno de los aspectos más hermosos de la cruz es la variedad de personas que se reunió a su alrededor. Así, la cruz inició la victoria sobre Satanás y el pecado y consecuentemente trajo nueva vida en Cristo. Esa nueva vida hace que se agrupen multitudes alrededor de Jesús. Y bueno, un segundo aspecto importante de la novedad, de la nueva vida, del crecimiento cristiano, es la muerte al viejo hombre, como lo menciona Pablo en Gálatas 2, que ya lo vamos a leer. La vida cristiana entonces no comienza con el nacimiento físico. No comienza entonces cuando yo soy un bebé, o como supone la iglesia popular, que hay que bautizar a los niños. El niño no sabe qué está haciendo, nada de eso. No, no hay duda de que comienza con la muerte, pero ¿cómo así que la vida cristiana comienza con la muerte? Sí, no hay comienzo alguno hasta que yo muera, hablando espiritualmente, hasta que yo sea crucificado. Y debe haber una extirpación radical y deliberada del yo. Entonces, no olvidemos este elemento de crecimiento. Es de los primeros, la muerte al yo. Esto ya nos va a dar entonces una insinuación de por qué algunos de nosotros no crecemos espiritualmente. Porque todavía por ahí está nuestro yo primando, no ha muerto. Entonces, no ha sucedido lo que el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, ha mencionado, ha dicho en Gálatas 2, 20 y 21, que muchos no lo sabemos de memoria. Y dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, muerto, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¡Qué precioso! No vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Todos con guardar la ley seríamos salvos. Entonces, qué linda expresión. Estoy juntamente con Cristo crucificado, muerto. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese es un ser humano totalmente transformado. ¿Por qué? Porque vivimos en Cristo por fe, por supuesto. Se agrega entonces en 2 Corintios 5:17 el concepto precioso de que, de modo que si alguno está en Cristo, que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y si alguno está en Cristo, pues nueva criatura es. Tiene que ser así. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, no remendadas, nuevas, 0 kilómetros. ¿Saben lo que es estrenar un carro? 0 kilómetros. Lo que es estrenar una lavadora, 0 kilómetros, una nevera, 0 kilómetros, no de segunda. Y en el ser humano tiene que suceder esto, y eso lo hace posible el Espíritu Santo. Son hechas nuevas todas las cosas cuando uno está en Cristo. Nueva criatura, 0 kilómetros. El grosero, el malgeniado, el ladrón, el deshonesto, el vulgar, el de malos pensamientos, ya se murió. Entonces, la nueva vida y el crecimiento en Cristo empieza en la muerte del viejo hombre, de la vieja mujer, del viejo joven. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces, comienza a experimentarse una nueva vida. Este sería un tercer aspecto del crecimiento en Cristo.
vivir una nueva vida. Uno de los grandes malentendidos de la vida cristiana es que la salvación es un don gratuito de la gracia de Dios y que eso es todo. Y es verdad, pero no es todo. No es todo, no es así. La gracia es gratuita, sí, pero la gracia costó la vida del Hijo de Dios. La gracia gratuita no equivale a gracia barata. No, señor. Y muchas denominaciones, no por criticarlas, sino por ilustrarlos, creen que sí, ya Cristo murió por mí, ya me aseguró, listo. En cierta forma es verdad, pero no es todo. No, señor. Ahí no termina el plan de salvación. La gracia tuvo un precio muy grande, la vida de Cristo Jesús. Decía Bonhoeffer, un teólogo muy eminente, algo que es muy real, que es muy verdadero. La gracia barata es la predicación del perdón sin requerir arrepentimiento, bautismo, sin disciplina eclesiástica, comunión sin confesión, absolución sin confesión personal. Vamos a repetirlo. La gracia barata es la predicación del perdón sin requerir arrepentimiento ni bautismo, sin disciplina eclesiástica. Ya recibiste a Cristo, ya una vez salvo, siempre salvo, haga lo que haga. No, señor. La gracia barata es gracia sin discipulado. Miembro de banca. Yo ya recibí a Cristo. La gracia sin Jesucristo, sin la cruz de un Jesús vivo y encarnado en nosotros, esa gracia no sirve. Esa gracia sin Jesús vivo encarnado en nosotros, donde ya no vivo yo, sino Cristo en mí, esa no sirve. Por eso es que una y otra vez enfatizamos en estas 28 doctrinas que esa relación de intimidad con Jesús diaria, y no solamente en la mañanita o en la noche, no, es todo el día, todas las 24 horas, aún durmiendo. Esta relación íntima que la hace posible el Espíritu Santo es la que nos va a llevar a ser semejantes a Cristo Jesús en carácter, que es lo único que vamos a llevar a ser. Y claro, esto no se logra de la noche a la mañana. Por supuesto que no. Hay que crecer. Y crecer en Cristo, por lo tanto, equivale a crecer en madurez, para que así reflejemos diariamente su voluntad y andemos en sus caminos. Entonces surge la pregunta: ¿cuáles son las señales de esta vida madura y de un crecimiento constante? ¿Cómo hago yo para saber de que estoy en ese crecimiento? Aunque podríamos enumerar muchas más, vamos a considerar esta tarde 7. Podemos enumerar muchas más, pero por lo menos 7 fundamentales, básicas. Mucha atención. 7 maneras para yo saber de que estoy creciendo en Cristo, que mi crecimiento es constante. Vamos a leer un párrafo del Deseado de todas las gentes del Espíritu de Profecía en su página 444. Y dice en la siguiente manera, página 144. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Y claro, yo tengo que permitirse. Él no va a venir a la brava a posesionarse de mí, no, eso lo hace el maligno, si yo no doy la oportunidad. Pero el Espíritu Santo no, hay que rogarle. Ven, toma posesión de mi vida. Entonces, cuando el Espíritu de Dios se posesiona en el corazón, transforma la vida. Nueva vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, el mal genio, la envidia y las contenciones, los problemas. La alegría reemplaza la tristeza. La bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios.
Entonces, ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. ¿Cómo les parece? Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Primer secreto, una vida con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo. Entonces, esa es la que nos va a transformar, nos va a cambiar. Porque muchos cristianos dicen, es que mi lucha es con este genio, es que este mal genio, es que no puedo con esto, con lo otro. Algo me está faltando con el Espíritu Santo. Pablo describe esta vida habilitada por el Espíritu Santo como una vida que crece y que es madura. Un árbol cuando llega a su plenitud empieza a dar frutos. Si es una planta de flores, cuando ya llegó en su plenitud de desarrollo empieza a producir las flores, no antes. Y tal madurez, hablando espiritualmente, pues va a rechazar las obras de la carne. Y eso lo produce el Espíritu Santo. En contraste a esas obras de la carne, pues se va a aceptar y producir el fruto del Espíritu, tal como está consignado en Gálatas 5. Vamos a leer entonces este contraste. Una vida en el Espíritu hace la gran diferencia. Leamos entonces Gálatas 5, 19 al 21. Estas son las manifestaciones de las obras de la carne, del ser no espiritual, sino carnal. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, a muchas más parecidas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, este es el hombre carnal, el hombre que no ha nacido de nuevo o se quedó ahí apenas en el óvulo y el espermatozoide espiritual. No ha crecido. Pero el que ha crecido y le ha dado la oportunidad al Espíritu Santo va a producir el fruto del Espíritu. Los versículos 22 y 23 de Gálatas 5. ¿Qué contraste? Más el fruto, y noten, no son frutos en plural, sino uno solo. O sea que todo debe estar ahí, todo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, o sea, moderación. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿cómo sé yo que estoy creciendo en mi vida cristiana? Uno, tengo relación con el Espíritu Santo, le he dado la oportunidad y se está produciendo en mí todo esto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Me estoy pareciendo a Jesús en carácter. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo, tremendo. Ahora bien, una segunda demostración de que yo estoy creciendo en Cristo es llevar una vida de amor y unidad. La vida cristiana es una vida de unidad, una vida reconciliada con Dios, por una parte, y reconciliada con los otros seres humanos, por la otra parte. Entonces, mientras la persona crece y madura, la gloriosa verdad de la reconciliación, el amor y la unidad brilla cada vez más en las expresiones personales y corporativas, o sea, de congregación de la vida cristiana. Entonces, una vida de amor y de unidad. Me llevo bien con todo el mundo, amo a todos, todos me caen bien, a pesar de los errores, de la flaqueza y debilidades que hay.
Pregunto, ¿se está viendo la pantalla? No. Parece que algo sucedió y yo realmente aquí no puedo compartir pantalla. Algo nos ha pasado. La profesora Rosmary está con nosotros. Ya se está viendo a usted. Ya lo estamos viendo. Dale. Pues ahí Pastor, lo vemos a usted, pero la presentación no. O ya terminó la presentación. No, vamos en la mitad apenas. Acuérdense que he dicho que vamos a ver 7 señales del crecimiento en Cristo y hasta ahora está analizando la segunda. Bueno, yo lamentablemente de aquí yo no puedo compartir pantalla porque es que mi internet es bastante malito. Ay, caramba, ¿cómo le hacemos? Algo ha sucedido. Hágale así, pastor, no importa. Bueno, ustedes me escuchan, ¿verdad? Entonces, primera señal, que llevo una vida en el Espíritu Santo y Él me ha cambiado todo. Segunda señal de que estoy creciendo en Cristo es que llevo una vida de amor y unidad con todo el mundo. No solamente me he reconciliado con Dios y vivo en amor con Dios y en unidad con el Espíritu Santo, sino también con todos mis hermanos, con mis familiares, con mis compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. En la parábola del buen samaritano, Cristo ha mostrado que nuestro prójimo no es meramente quien pertenece a la misma fe de nosotros, a la misma iglesia. No, eso no es así. No tiene que ver con distinción de raza, color o clase. Acuérdense, en esa parábola, el samaritano es considerado como si fuera un despreciado, un enemigo, un apóstata de la fe judía, y no lo quieren los judíos, y pasa un sacerdote y le hace el feo, y pasa un levita que también es sacerdote, y medio lo miran, y entonces, en este caso, el herido es un judío y pasa un samaritano que es odiado, que es despreciado, y él sí atiende al judío y lo cura las heridas, lo lleva a un hotel, paga lo que sea, dice, si gasta más cuando yo vuelva. Pastor, se le silenció el El audio. sonido, pastor. Es complicado. Bueno, ¿ustedes me escuchan? Sí, pastor, ahí ya se le oyó. Bien, es que estaba entrando una llamada de mi hijo porque no sé técnicamente qué ha sucedido, qué pena con ustedes. Entonces, nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda, nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios, eso lo dice el deseado de todas las gentes en su página 464. Entonces, aquí el verdadero amor de una persona que está creciendo en Cristo dice que todos son iguales para Él. No hay distinción ni de razas, de religiones, de nada, no. Para la persona que crece en Cristo es igual con todo mundo. Tercer elemento, recordemos que llevamos dos, una vida en el Espíritu Santo, una vida de amor en segundo lugar y de unidad, y en tercer lugar, una vida de estudio. El alimento es un elemento esencial para el crecimiento físico. Niños mal alimentados, desnutridos, no van a crecer lo que genéricamente deben crecer, ¿ya? Entonces, espiritualmente es lo mismo. La función de cualquier organismo vivo requiere una nutrición adecuada y constante. Así también es en la vida espiritual. Pero, ¿dónde encontramos el alimento espiritual? Principalmente en dos fuentes, y ustedes la conocen muy bien, que es la comunión constante con Dios, mediante el estudio de su palabra y el cultivo de una vida de oración. Estudio de la palabra y oración, una vida de oración, una vida de estudio, una vida de oración. Se me indica de que se fue la electricidad en la casa de la profesora Rosmary Canales y por eso es
que se nos fue la transmisión. Y yo lamentablemente pues no estaba aquí en condiciones para poder compartir pantalla y mi internet es bastante malito. Qué pena con ustedes, hermanos, hoy. Entonces, primero, una vida en el Espíritu. Segundo, una vida de amor y unidad. Y tercero, una vida de estudio de la palabra y una vida de oración. Justamente Pablo dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, o sea, convencer, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, nos convence, nos corrige, nos instruye en justicia hasta llegar a ser perfectos en la medida humana, preparados para toda buena obra. Bien vale la pena entonces estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, parece que ya Pastor, qué regresó. pena. No se Estamos preocupe. acá en una tormenta terrible en Jamundí. Nos quedamos sin energía, pero ya regresó. Quedamos en este slide. Sí, yo ¿Continuamos sé. aquí No, o seguimos? adelántense hasta el texto de 2 Timoteo 3, 16 y 17. Yo seguí adelante porque mis hermanos, a ellos no se les ha ido la electricidad. Ok, sí, está una tormenta La bastante siguiente. fuerte. Aquí estamos, pastor. La siguiente diapositiva. Bueno, ahí acabo de explicar esta, de que hay que llevar una vida de estudio. El estudio de la palabra de Dios nos garantiza muchas cosas. Nos enseña, nos convence, nos corrige, nos instruye, nos perfecciona, nos hace hábiles para toda buena obra. Entonces, qué fundamental es todos los días alimentarnos de la palabra de Dios para crecer. Entonces, como ya mencionamos, la vida de oración. Esa es una señal de que estoy creciendo en Cristo si yo llevo una vida de oración. Si la palabra de Dios es el pan que nutre nuestra alma, pues la oración es el aliento que la conserva viva. Pablo considera la oración como algo tan importante en la vida y en el crecimiento cristiano que menciona 6 principios fundamentales. Él dice, orad sin cesar. Número 1. Orad con las súplicas del Espíritu. 2. Orad en el Espíritu. Bien. Orad con vigilancia, en 4º lugar. 5. Orad con perseverancia. Y 6. Orad por todos los santos. Eso está en Efesios 6, 18. Entonces, noten, orad sin cesar, orad con las súplicas del Espíritu Santo, porque es que Él ruega por nosotros y yo le pido, pide por mí. Orad en el Espíritu, orad con vigilancia, alerta, orad con perseverancia y orad por todos los santos, por nuestros hermanos en la fe. Qué lindo, ¿no? Ahí sé si estoy creciendo en Cristo o no. Si yo tengo hambre y sed de la oración, pero si poco me preocupa la oración, si poco oro, poco estudio, ay, ay, ay. Esa es una señal de que no estoy creciendo en Cristo. Bien, leamos entonces Efesios 6, 18, donde Pablo mencionó lo que ya dijimos, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que no inventamos nada ahí, eso es lo que dice la palabra de Dios. El espíritu de profecía, hablando sobre la oración, pues hay todo un libro sobre la oración, pero solamente voy a mencionar este párrafo. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 280. Dice que la oración es uno de los deberes. O sea, no es si me da la voluntad de hacerlo, si yo quiero, ya es un deber de los más esenciales, fundamentales. Sin ella, sin la oración, no puedes observar una conducta cristiana. Eleva, fortalece y ennoblece. Es el alma en conversación con Dios.
Mire usted los resultados tan lindos. Eleva, fortalece y ennoblece. De ahí puede que una señal de que crezco en Cristo es llevar una vida de oración. Eso me mantiene unido al Espíritu Santo, unido a Dios. Otro elemento para saber si yo estoy creciendo en Cristo es una vida que esté llena de frutos. Mateo 7:20, Jesús dijo, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Y qué son los frutos? Pues tener frutos es un aspecto importante del crecimiento cristiano. La salvación por la gracia a menudo es mal interpretada, negando la obediencia y el hecho de llevar frutos. Nada puede estar más lejos de la verdad bíblica. Así que, hermanos míos, tenemos que nosotros llevar frutos, el fruto del Espíritu Santo. Sin él no hay nada, ¿ya? Pero la vida nuestra, para saber si estoy creciendo en Cristo, es porque tiene frutos. El fruto del Espíritu, ¿ya? Entonces, es la obediencia. Esta mañana estudiamos en la lección que obedecer solamente no es salvación, ¿no? La salvación ya Jesús la compró para nosotros con su muerte en la cruz. La obediencia es un fruto de mi amor por el Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo hago todo lo que dice la palabra de Dios porque amo a mi Dios, porque Él me salvó del pecado, de la muerte eterna. Entonces, eso produce frutos, la obediencia. En la mayoría de iglesias se cree que solo recibir al Señor y ya, listo. No, por favor, la fe sin obras es muerta. Entonces, para que nosotros podamos ser salvos, nótese, la vida cristiana no es que sea tan fácil. Somos salvos porque ya Jesús compró mi salvación, pero yo tengo que por fe aceptar, y la fe sin obras es muerta. Una vida que tiene frutos. No somos salvos por hacer lo que se nos antoje. Somos salvos para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No hay nada de legalista aquí y por lo tanto innecesario. En el hecho de obedecer la ley de Dios, pues la obediencia es la consecuencia natural de la liberación del pecado. Ya estoy libre, amo a Jesús y yo lo obedezco porque lo amo. Ya me libertó del pecado. Entonces no es que esté llevando una vida legalista. Mucha gente le pregunta a uno, ¿usted cree que por guardar el sábado es salvo? No, yo lo guardo porque ya soy salvo. Y entonces yo amo a mi Señor y yo obedezco su palabra. Una señal de que yo estoy creciendo en Cristo es una vida de guerra espiritual. Esa sería una de las últimas señales de que yo crezco en Cristo. El discipulado cristiano no es un viaje fácil. No, estamos en medio de una guerra real y peligrosa, ¿ya? Según Efesios 6, 12 y 13, que ya lo vamos a leer a continuación, nosotros estamos en una guerra muy peligrosa. Así como los ángeles del Señor están ocupados en el ministerio de servir a los seguidores de Cristo, librarlos del mal y guiarlos en el crecimiento espiritual, así nosotros tenemos que también estar enfrentando esta lucha. Los ángeles nos ayudan en esa lucha. Discúlpenme que estoy aquí atendiendo personas que están llegando hasta ahora o que han salido y vuelven, y entonces me interrumpo un poco en lo que estoy diciendo, porque parece que a la profesora volvió a irse de la electricidad. Voy a decirle aquí que admita todo, pero no me responde. Bueno. Estamos todos, pastor. Todavía sigo aquí y los que están en sala de espera ya también todos admitidos. Parece que es que a varios se les ha ido la electricidad. Bien, estamos en la diapositiva de una vida de guerra espiritual. Entonces, quiere decir que una señal de que yo estoy creciendo en Jesús es que no estoy llevando una vida suavecita. No,
con tentaciones, con dificultades, con problemas, y el malo no está feliz con eso. Vamos a leer entonces las promesas de Dios de que no estamos solos en esta lucha porque Él sabe. Efesios 6, 12 y 13 nos dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, o sea, contra el maligno y sus secuaces. Entonces, es una lucha no de sangre y carne, es una lucha espiritual. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, hay que usar una defensa y Dios la ha provisto, esa defensa. En primer lugar, nos dice el Salmo 34:7, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que en esta lucha, el primero que nos defiende es el ángel de Jehová, que es justamente el Espíritu Santo. Ahí está con nosotros. El Salmo 91, que es toda una gama de promesas de seguridad y de defensa para nosotros, bien dice: pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Qué lindo el trabajo de los ángeles. No estamos solos, están con nosotros. Y Hechos 5, 19 y 20 menciona la experiencia de los apóstoles cuando fueron encarcelados. Dice: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Un ángel los liberta de la cárcel. Entonces, estamos advertidos de que en la vida cristiana, cuando yo estoy creciendo y el malo no está contento, lucha contra mí en diferentes maneras, pero los ángeles del Señor y el Espíritu Santo están conmigo. Hebreos 1:14 define el ministerio de los ángeles diciendo: no son todos espíritus ministradores, son ministros enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces, Dios ha encargado un ministerio especial a los ángeles a favor de los herederos de la salvación, de nosotros. No estamos solos. Cuando estoy creciendo, debo tener la seguridad de que ellos están conmigo. Dios está conmigo. Y Hebreos 12:22 aclara: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Así que la victoria está asegurada en la armadura de Dios y el ministerio de los ángeles. No estamos solos. Dios está con nosotros. Hablando entonces más sobre esta guerra espiritual, Dios no nos deja solos en esta guerra. Entonces, nos hizo victoriosos en y mediante Jesucristo. Nos ha dado una sólida armadura para enfrentar al enemigo, ya la vamos a leer, y pues gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, estamos rodeados de Jesús, del Espíritu Santo, de los ángeles y de una armadura de la cual vamos a recordarla, que ya muchos la conocemos. Efesios 6, 13 al 18, en donde reza la palabra de Dios diciéndonos lo siguiente: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Ahora viene la armadura. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, nótese, los lomos, los hombros, con la verdad, palabra de Dios, y vestidos con la coraza de justicia. O sea, lo que va aquí adelante cubriéndonos, ¿no?
Eso justamente es el chaleco de seguridad que utilizan los policías. Aquí la llaman la coraza de justicia, la justicia de Cristo, que es su carácter. Entonces, la verdad es su palabra, su carácter, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, de la buena nueva que Jesús está conmigo, y sobre todo tomad el escudo de la fe. Yo lo creo, así es, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación para cubrirnos la cabeza, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es la armadura de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, estamos armados, mis hermanos, con la palabra de Dios, con la verdad, con el carácter de Jesús, con el evangelio, con la fe y la salvación que nos ha asegurado, y la oración. Así que no estamos solos en esta lucha, y esas son evidencias de que yo estoy creciendo en Cristo Jesús. Uno de los últimos elementos que me muestran si yo estoy creciendo en Cristo es cuando llevo una vida de oración, de testificación y de esperanza. El crecimiento cristiano no ocurre en el vacío, en la inactividad. Ocurre, por un lado, dentro de la comunidad de los redimidos, y por otro lado, como testimonio a la comunidad que necesita ser redimida. Sin la adoración corporativa, o sea, de la iglesia en conjunto, perdemos la identidad y el escenario de nuestra comunión. Y en esta comunión y en la relación interpersonal con otros es que maduramos y crecemos. Mucha gente que dice, no, yo para adorar a Dios, yo no necesito ir a una iglesia. Yo me quedo en la casa, ya estudio la palabra. Hebreos, justamente, en su capítulo 10, vamos a leer esos versículos, nos amonesta que no hay que dejar la congregación, porque Dios sabe que la necesitamos. Veámoslo. Hebreos 10, 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Nótese, unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto lo conseguimos cuando estamos congregados. Ahora, por la pandemia, presencialmente no ha sido posible, pero virtualmente nos hemos estado congregando y hemos estado unidos. Y el consejo aquí principal, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, el día de la venida de Jesús. Entonces, no podemos dejar de congregar, no, nos necesitamos los unos con los otros, necesitamos una identificación, nos fortalece la palabra de otros. Que yo estudio en la casa no es lo mismo que escuchar un mensaje de alguien que se preparó, del pastor que preparó su mensaje para nosotros. El Espíritu Santo tiene sus maneras. No es lo mismo oír ese canto congregacional, saber que muchos están conmigo unidos en fe, en adoración. Bueno, esa es una señal de que yo estoy creciendo en Cristo, cuando yo llevo una vida de adoración. También que nos dice en Joyas de los Testimonios, el tomo 2, página 193, que para el alma humilde y creyente, la casa de Dios en la tierra es la puerta del cielo. La casa de Dios en la tierra es la puerta del cielo. El canto de alabanza, la oración, las palabras pronunciadas por los representantes de Cristo, son los agentes designados por Dios para preparar un pueblo para la iglesia celestial. Esto no me lo inventé, está en Joyas de los Testimonios. Entonces, es el plan de Dios que nosotros llevemos una vida de adoración también grupal con la iglesia. La casa de Dios en la tierra es la puerta del cielo. Entonces, mis hermanos, estas son las 7 señales para saber de que yo estoy creciendo en Cristo. Me imagino que algunos de nosotros hemos pensado, reflexionado
si todas estas yo las estoy viviendo, si me falta alguna de ellas. Bueno, este es el termómetro para saber que yo estoy creciendo en Cristo y esto es lo que espera Dios de nosotros. Esta tarde, al terminar, Jesús nos dice y nos recuerda lo que pronunciara cuando estuve en la tierra aquí en Juan capítulo 15. Separado de mí, no podrás crecer. Te vas a quedar enano espiritual, desnutrido espiritual. Separado de mí, no podrás crecer. Tenemos que mantenernos unidos al Señor por medio del Espíritu Santo, en oración, en el estudio de su palabra, en adoración, en frutos de amor, de benignidad, de bondad, de fe, testificando de su amor, dando esta esperanza tan bella a todo el que esté al lado de nosotros. Separado de mí, no podrás crecer. Cuando estamos unidos a Jesús, todo lo demás viene por añadidura. No hay duda de que así es. Creciendo en Cristo es como llegaremos justamente a donde Él llegó y nos está esperando. Bueno, hermanos, hasta aquí nuestra doctrina, hoy un poquito accidentada, pero bendito el Señor, hemos podido terminar. Sería entonces el momento para alguna pregunta, alguna inquietud, algún aporte respecto del tema que hemos tratado esta tarde. ¿Hay preguntas? Pues a mí me parece que